Sí, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, Irma, Pepe. Efectivamente, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde esta mañana se inició la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Una jornada matutina bien intensa en la que ha habido importantes pronunciamientos, declaraciones y además se ha analizado la marcha de la economía en el primer trimestre de 2022. Así que vamos a tener en esta emisión algunos de estos pormenores. Así es, Melvin, muy buenas tardes para Irma, Pepe y toda la teleaudiencia. Estábamos conversando hace unos minutos de la importancia que ha tenido esta jornada matutina de la Asamblea Nacional, donde también se han abordado temas de índole económica. Pero durante la mañana la Asamblea inició con 3 declaraciones y los detalles de estos primeros momentos los tiene mi colega Talía González. Adelante con el reporte. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, expresó en la primera jornada de esta sesión extraordinaria del Parlamento el acompañamiento de los diputados en el dolor de las familias de las víctimas del siniestro del Hotel Saratoga, para lo cual se hizo un minuto de silencio como tributo. Igual homenaje se le realizó al compañero Ricardo Alarcón de Quesada, fallecido recientemente y quien en su larga trayectoria revolucionaria ocupara por 20 años la responsabilidad de presidente de la Asamblea Nacional. En esta primera jornada se presentaron 11 nuevos diputados que tras el juramento hicieron posesión de sus cargos. En este contexto, la Comisión de Asuntos Internacionales dio a conocer 2 declaraciones. Una de ellas en ocasión del Día de África el próximo 25 de mayo y el aporte de esas raíces a la formación de la nacionalidad cubana. Aquí en el Salón Plenario del Palacio de Convenciones se levantó la voz de condena a las intenciones de funcionarios del gobierno estadounidense de excluir a Cuba de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo en Estados Unidos. Con inigualable cinismo se incluye a Cuba en listas espurias y unilaterales como la de países que promueven el terrorismo y el tráfico de personas, entre otras. Todo ello para tratar de justificar su criminal política de asfixia económica, intento de aislamiento político y promoción de la subversión dirigida a tratar de lograr lo que denominan cambio de régimen y con ello el derrocamiento de nuestra revolución. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, efectivamente, seguidamente de estas declaraciones también se emitió una declaración a propósito del Día de África por parte de la Asamblea Nacional, a propósito de los vínculos que siempre han unido a nuestro país con ese continente. Después de estas declaraciones, pues el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, ofreció información a la Asamblea Nacional acerca de la estrategia de desarrollo económica y social con vistas al año 2030 y habló de 158 medidas que adaptan esa estrategia a las circunstancias actuales de nuestra economía, Melvin. Así mismo es, entonces vamos a escuchar un fragmento de esta presentación que hizo Alejandro Gil ante la Asamblea. Escuchemos. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Cómo nosotros logramos con más producción, con más eficiencia, inyectar oferta, controlar la inflación y recuperar vía ingresos de los trabajadores la capacidad de compra del salario. Cuando nosotros avancemos en eso, podremos hablar de una recuperación gradual de la economía. La recuperación gradual de la economía de verdad tiene que expresarse en un incremento, una recuperación de la capacidad de compra de los ingresos provenientes del trabajo. Sin duda es una amplia presentación la de Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación, que permitió después un rico debate entre los diputados. Tenemos declaraciones de los titulares de la agricultura, turismo, así como del gobernador de Matanzas. Escuchemos. Sí, efectivamente. Otro de los temas de esta jornada tiene que ver con el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, brindando información a la Asamblea Nacional una vez concluido el proceso de consulta popular y el trabajo que sigue con la comisión redactora. Está con nosotros el ministro y quisiéramos que nos explique a toda la teleaudiencia nacional qué es lo que debe ocurrir ahora una vez que ha concluido esta consulta, ministro. Bueno, al concluir la consulta, la Comisión Electoral Nacional
el Consejo Electoral Nacional, a través de su presidenta, la compañera Lina Balseira, entregará a la comisión redactora el resultado final de la consulta, es decir, toda la contabilización, criterio, artículo por artículo del resultado de esas miles de reuniones en nuestras comunidades, también de los centros de trabajo, en los centros estudiantiles. ¿Qué nos queda por hacer, Humbertico? Trabajar mucho, estudiar cada uno de esos criterios, evaluar su impacto en cada artículo del proyecto, trabajar con esa intensidad y con toda la comisión en su conjunto, y a partir de ahí elaborar la nueva versión que derive de esa consulta popular y volverla a presentar ya en el mes de junio a la Asamblea Nacional para su evaluación en la sesión ordinaria del mes de julio por la Asamblea Nacional. De ese resultado hemos explicado, entonces la propia Asamblea dispondrá el momento, la fecha del referendo, las características del referendo popular. Pero a tu pregunta, y yo te vuelvo a agradecer para definir ese elemento a nuestro pueblo, recibiremos el resultado de la consulta, trabajaremos con intensidad para revisar, estudiar, evaluar cada una de esos criterios y su dimensión y su impacto en el proyecto que ha conocido nuestro pueblo. Precisar, el documento, o sea, el proyecto de código que iría a referendo no es este que ha ido a consulta, sino uno enriquecido con el resultado de la propia consulta. Sí, de miles de opiniones, miles. Hoy la presidenta dará esos datos, ya se harán públicos. Ese será un nuevo proyecto que tendrá en cuenta, por supuesto, esa dimensión de la opinión de nuestro pueblo en cada uno de los artículos, cuidando, por un lado, el criterio de la población, su correspondencia del proyecto con el ordenamiento jurídico, con el texto constitucional, con los mandatos que en relación a las familias cubanas establece la Constitución, y por supuesto cuidando la coherencia del código, del proyecto que se presentará en tanto norma jurídica trascendente. Gracias, ministro, entonces, por su tiempo para nuestra transmisión. Bueno, ya lo saben ustedes, Consejo Electoral Nacional ha entregado los resultados de la consulta popular que durante estos meses hemos protagonizado millones de cubanas y cubanos, y ahora corresponde que la comisión redactora elabore una nueva propuesta para que se evalúe aquí en la Asamblea Nacional como máximo órgano representativo del poder del Estado, y entonces esa nueva versión sería la que sería refrendada por nuestro pueblo en un ejercicio legítimo al que estamos acostumbrados. Recordemos que así sucedió con la Constitución, la propia Constitución de 2019 mandata cada uno de estos pasos que ahora se están dando, y estaremos, por supuesto, a través de los medios de comunicación muy al tanto de este interesante, de este importante proyecto de Código de las Familias como ejercicio democrático que desarrolla nuestro país. Seguimos adelante desde el Palacio de Convenciones, Canal Cubano de Noticias, nuestro canal Caribe. Bueno, ya se nos adelantaba Melvin, nuestro colega Humberto López, con esta entrevista a Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, que estará en el horario de la tarde, pues dando información a la Asamblea Nacional precisamente acerca del proyecto de ley del Código de las Familias, un proyecto que ha tocado muy de cerca los hogares cubanos, debido a que acabamos de cerrar un proceso de consulta popular donde se han vertido muchísimas opiniones y donde todos han tenido la oportunidad de ofrecer sus criterios sobre un código que nos incluye a todos y a todas, un código además que se deriva de ese principio de derecho y de honrar a todos los ciudadanos de este país que propugna la Constitución de 2019 y que está reflejado en cada uno de los artículos de este Código de la Familia, que no forma parte del cronograma que se va a estar discutiendo en esta asamblea, porque ahora la comisión redactora va a tener en cuenta todo lo que se planteó en esa consulta popular para precisamente más adelante. Se espera que para la asamblea del mes de julio precisamente el ministro de Justicia será quien ofrezca esta información, pues cómo continuará el proceso con este Código de las Familias, Melvin. Efectivamente, Lisandra, se trata este Código de las Familias de una de las más importantes, de las más significativas normas jurídicas que eventualmente quizás este año
tendrá su aprobación. Ahora yo te invito a regresar al tema de la economía. Conversábamos hace unos minutos sobre la importante presentación de Alejandro Gil para hablar sobre cómo se ha comportado la economía cubana en el primer trimestre de 2022, y esto generó después un rico debate entre los diputados. Tenemos un fragmento de las declaraciones de los titulares de la agricultura, turismo, así como del gobernador de Matanzas. Veamos. El sistema de la agricultura tiene que, para trabajar en esa implementación de esa estrategia tan importante y estratégica para el país, implementar las 63 medidas con más rapidez y más efectividad. ¿Qué nos queda o qué nos está quedando con más dificultades en esa implementación, que es lo que me refiero a los problemas que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer más fuerza y trabajar con más sistemas y con más innovación para poder resolver algunos temas que estamos enfrentando, es en el ordenamiento de la agricultura. El ordenamiento en los grupos empresariales, que ya se ha logrado definir. Los grupos nuestros tenían una plantilla indirecta de más de 180 personas. Ya están trabajando algunos con 80, 70 personas. Y eso se ha ido fortaleciendo otros eslabones de dirección en los municipios, territorios y en las empresas de esos grupos. Solo tenemos que lograr mayor sentido de pertenencia en la agricultura. Tenemos que lograr más motivación en la agricultura para que regresen personas a la agricultura, para que regresen jóvenes, para motivarlos, para ser parte de ese proyecto de vida. Y para eso tenemos que seguir consolidando esos colectivos laborales que son muy importantes, que es una resolución y se logró con las medidas, que es innovador lo que se puede hacer con ese tema de los colectivos laborales, que fortalece también la empresa estatal socialista. Nuestra provincia tiene una gran responsabilidad en la implementación, como todas las provincias del país, en cada una de las cuestiones que se abordan. Es responsabilidad de los cuadros que dirigimos la provincia y también los cuadros que dirigimos los municipios, que tenemos que continuar habilitando para estos tiempos, para estos retos, resistiendo y creando, como siempre nos ha estado enseñando nuestro primer secretario. Nosotros tenemos un sistema de trabajo en la provincia que tenemos que barrer cada una de estas prioridades. Hemos ido atendiendo la agricultura con todas las potencialidades que tenemos en la provincia, por las tierras que tenemos y por las posibilidades hídricas también que tenemos en la provincia, y los sistemas de riego, tratando de ir creciendo en la siembra, en la cantidad de comida que le podemos vender a nuestra población en los mercados. Tenemos muchos retos en cuanto a la proteína, continuar creciendo en la cría de animales para poder acercarnos a la demanda, aún muy lejos de la demanda de nuestra población, creciendo la siembra de caña, perfeccionando nuestra zafra, que ha sido muy compleja este año. Tenemos un gran reto en la provincia, de lo que explicaba el ministro de Turismo, con el principal polo de sol y playa del país, que tenemos la responsabilidad de que funcione bien y de también, como él decía, asegurar todo lo que podamos asegurar desde nuestras producciones para la calidad de ese turismo que decide en el país. Tenemos un fuerte sector energético en la provincia y también industrial, en el cual tenemos gran reto de crear valores para nuestro pueblo. Nosotros andamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras empresas, de las cuestiones que aquí se hablaban. Arrancamos el año con alrededor de 40 empresas con pérdida. Hoy tenemos 22 empresas con pérdida, de ellas 8 ya cierran el mes con utilidades, y andamos reduciendo mes tras mes esas ineficiencias, sabiendo que el principal actor económico que tenemos son nuestras empresas estatales. Estamos trabajando también, tenemos alrededor de 19 empresas que tienen una rentabilidad por encima del 150%, trabajando también en los precios, en la formación de las fichas de costo, los productos que tienen, que va a impactar en una mejora también en nuestra población, que se queja de los altos precios de los productos de primera necesidad. Bueno, interesante debate que enriqueció esta estrategia presentada por el titular de Economía, Alejandro Gil, y que también dejó bien claro que sigue siendo la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad y todo el desarrollo social uno de los ejes que transversalizan la economía y el desarrollo de manera general en nuestro país, Melvin. Así es, Lisandra, una rica discusión, y que es solo la antesala de un amplio ejercicio legislativo que se iniciará a partir de la sesión vespertina
con el análisis, el debate de varios proyectos de leyes que eventualmente podrían quedar aprobados. Así que sobre estos y otros pormenores tendremos todos los detalles en próximas emisiones informativas. Regresamos a estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.